Uno de los temas que nos hemos planteado para tratar y debatir en el Triángulo de la Confianza es este que quedamos por titular Todo tiene que doler para que valga la pena. Tal vez basado en ese refrán popular, en ese dicho popular que dice que la vida es con dolor. Entonces, bueno, pues quedamos en invitar para este programa al ingeniero Javier Cordero Horta, a la periodista Daniela Saldívar y a la doctora Elena Sepúlveda. Así que vamos a ver qué debate hilvanamos hoy en el Triángulo de la Confianza. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Hoy vamos a hablar este tema que decíamos en el prólogo, ¿no? Todo tiene que doler para que valga la pena. Hago una salvedad. Vale la pena es una frase de Manolo, así que por tanto, Manolo, permiso, es lo primero que vamos a hacer. Bueno, ¿cómo ven ustedes esa frase de que muchas veces cuando estamos en un trámite, en un proceso laboral, en un proceso de vida cualquiera, alguien sale, como tú me decías, y te dice, oye, la vida es con dolor? ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, es un tema bien complicado porque todo se dificulta a medida que uno va haciendo las cosas y en buen cubano suele ser tedioso tener que estar esperando, tener que hacer trámites y tener que estar de un lado a otro, como decimos en el argot popular, en el peloteo. En el peloteo, mire, otra palabra más. ¿Ustedes Ujú. cómo lo ven? A ver, es increíble, pero el ser humano no valora muchas veces las cosas que logra si no las logra con dolor. No debería ser, pero creo que parte incluso de la naturaleza del ser humano, el querer más aquello que más le costó. Deberíamos aprender a valorar todo justo en la dimensión de lo que es, pero no nos sucede así. Debe ser también algo, aludiendo también a Manolo, algo más psicológico que va con el ser humano. Me has metido en una reflexión profunda de esa que vamos, casi lloro. A ver, espera, vamos a aclarar. Doctora Sepúlveda, salga a Sí, defenderme. yo lo pondría en otro contexto, fíjate, lo pondría en el contexto de que los seres humanos somos un resumen de la historia epigenética del lugar y el momento que nos toque vivir, aprender y proyectarnos en la vida. Entonces, si yo tengo entre mis aprendizajes y valores y de mi corporalidad que el yo primero es un yo placer. El yo con el que uno nace es un yo placer. Todo es placer desde que empiezas a vivir, desde el amamantar, el apego, el cariño. Así vamos aprendiendo, ¿no? Pero la sociedad nos va modulando y modelando una manera de hacer y construir y estar en la vida, y ahí empieza entonces el tema del dolor, ¿no? Entonces yo aprendo. Así como aprendo el apego, el cariño y el afecto y la manera de expresarlo, también aprendo la violencia, también aprendo las otras formas de relacionarnos. Y si bien es cierto, quizás valoramos más esto de que nos costó, fue difícil, pero lo logré. Como dice Claro, Javier. fue difícil, pero lo logré. Si lo ponemos en el otro contexto de que lo voy a hacer porque me gusta hacerlo, porque quiero hacerlo, aunque me cueste. Creo que le ponemos un foco distinto Distinto. al Más al positivo. tema, ¿no? Sí, es que si lo hacemos del lado positivo, probablemente todo nuestro ser, todo nuestro entorno incluso, nos lee de esa forma, Claro. que si lo ponemos desde el otro lado, si soy negativo para hacerlo, ay, cuánto me va a costar, ay, cuánta queja, entonces es peor. Sí, yo creo que se siente de otra manera cuando cambiamos el foco. Claro, claro. Es que, mira, todo tiene que ver con el contexto cultural, Claro. social en el que estamos. Tenemos de historia todo lo que nos trajo la burocracia. Eso lo heredamos de quienes nos conquistaron, ¿no? Y desde ahí empieza el aprendizaje. Me va a costar esto, tengo que ir al banco, tengo que ir a este otro, tengo que hacer trámite, me van a poner un tope, me van a... Pero si yo voy con buena
¿no? Con buena onda, con buena forma, con qué sé yo, más con sonrisa que voy a pelear o que voy a discutir o que voy a hacer una controversia, bueno, entonces, claro, siempre me voy a topar con alguien que me va a poner límites, ¿no? Tú hablabas de la sonrisa. En esa actitud que la doctora nos está, digamos, ofreciendo para cambiar, cuán importante es una sonrisa en ese momento azaroso que estás haciendo un proceso. Yo creo que es muy importante, muy importante. A lo mejor no es la carcajada, que por Bueno, supuesto la no, carcajada no pega, no pega, no, es claro. burlesca, la Claro, claro, carcajada. no pega siempre en el lugar. Quizás puede ser el colofón de un intercambio, de una gestión que estoy haciendo para allá. Ya eso es histeria. Lo logré. Ya eso es lo logré y Pero empiezas a reír llegar histéricamente. con, sí, claro, llegar con una sonrisa a los lugares es muy importante, es muy importante. Te viabiliza muchas cosas. Es lo que decía la doctora, si llegas con mala vibra, es muy difícil que no te encuentres alguien que repita esa Claro. actitud. Entonces, si tú vas con una sonrisa y alguien tiene un mal día del otro lado, suaviza la cosa. Yo creo que la suaviza. ¿Cuántas veces te has encontrado, aunque sea mentalmente, con este refrán que estamos hablando hoy, ¿no? Todo es con dolor. Lo logro, no lo logro en tu vida. ¿Cuántas veces? Yo creo que es una frase que está en mi vida cotidiana. Desde mi madre, que a veces se levanta y dice, ay, la vida es con dolor, pero ¿por qué? Y hablaban por acá de las energías, de la vibra, y yo creo que es importante, sobre todo, pensar positivo a la hora de hacer trámites, a la hora de solucionar problemas. No podemos entrarle a los problemas, por supuesto, con esa energía negativa de que no se va a solucionar, de que no se va a resolver. Y es una frase que me acompaña día a día en una cola, porque si bien se ve en una guagua, ay, no logré coger la guagua, qué difícil todo, acompaña a todo cubano en cualquier parte de su cotidianidad. Pero la doctora Elena decía una cosa muy interesante, o sea, nos viene de atrás, es decir, Sí, la burocracia llegó con los conquistadores claro. también, es decir, el papeleo, los trámites, las cosas, y fíjate que estamos enfocando esto más bien en temas de trámite, a mí me gustaría moverlo Sí, hacia una situación personal, hacia un proceso, digamos, laboral, profesional. Yo suelo decir, y me gustaría que ustedes me comentaran esto, que el proceso hay que disfrutarlo. ¿Les llama algo la atención esta frase? sí, sí. A ver, yo creo que todo tiene un punto de partida, ¿no? En un contexto, en un lugar determinado, y de ahí proyecto. ¿M? Ahora, si yo le entro a un proceso, a un proyecto, de manera, no sé, violenta o agresiva, o no conforme con lo que yo quiero como ser, como individuo, entonces siempre voy a tener topes. Pero si yo lo hago desde mí, con mi voluntad y con todo lo que he aprendido, ¿no? Creo que sí se puede proyectar hacia lo mejor o de mejor manera lo que yo quiero obtener, ¿no? Uno siempre tiene en la vida muchas dificultades para ir creciendo, ¿no? Desde la primera infancia. Se sabe que los niños y las niñas que tienen en su vínculo primario un apego seguro y que tienen un contexto de amor en el que aprenden y viven, casi siempre van a tener una proyección de vida desde ahí. Pero si yo aprendo desde la dificultad, el maltrato, la violencia, en fin, probablemente siempre voy a ir como a confrontar lo demás, porque me costó desde niño lograr esto o lo otro, ¿no? O sea, es una disposición también emocional, ¿no? Porque la emoción primaria, ¿cuál sería en ese ámbito, ¿no? Claro. ¿Qué emoción pongo yo a esta situación? ¿No? ¿Qué me hace ponerme rabioso o rabiosa? ¿Qué me hace tener ira o no tener ira? Todo eso ¿Cómo tengo predispone. elementos? Claro, me estoy Claro. predisponiendo a algo. Entonces, ¿qué elementos tengo de la vida cotidiana que yo puedo poner a disposición de mí misma para poder salir de este intuerto, ¿no? De esta situación tan engorrosa que tengo? Y evito la ira, evito la predisposición fea, digamos,
ante mí y ante los demás, porque, ojo, eso tiene mucho que ver con cómo ven los demás mi propio proceso y cómo yo voy enfrentándolo a los otros. ¿Es contagioso este proceso? Dependiendo de la emoción que uno use para la arrancada, ¿contagia a los Claro. demás de alguna manera? Sí, Seguro. siempre, Yo pienso Como que él sí. dice, siempre, sí, siempre, Exacto. siempre, siempre. Es inevitable. Uno tiene que entender que en el proceso que esté, de cualquier naturaleza, en un plan de vida, en un emprendimiento, en la vida diaria, que puede tener obstáculos. Y si uno entiende que esos obstáculos pueden traer problemas, es parte del proceso que te sientas mal. claro. Pero tienes que analizar de qué manera vas a aprovechar incluso lo positivo que puede tener ese obstáculo para lograr la meta. Y si ya vas construyendo el camino desde lo positivo, es más fácil llegar al final con buenos resultados. No sin dolor, Sí, pero claro. con buenos resultados. Claro. Vamos a hacer una pausa, enseguida vuelvo a ti. Vamos a encender el incienso. Mira, terminaste, no sin dolor. Yo lo que quiero es quitar el dolor, pero no me dejan. Enciendo el incienso. Ustedes saben que esto es un momento así del programa muy especial. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de este tema que nos conmina hoy, que tiene por título Todo tiene que doler para que valga la pena. Ustedes hablaban hace unos segundos acerca de la disposición. Y tu discurso, que era de que si mamá se levanta y dice la vida es con dolor y tal, ¿cómo te dispones tú para cambiar esa realidad? Atendiendo a lo que dijo la doctora, atendiendo a lo que dijo Javier, porque, a ver, tú eres una mujer exitosa, trabajas, ¿cómo le das un giro a eso? Es muy interesante porque hace un rato prendíamos el incienso y yo suelo hacerlo en mis mañanas, cambio mis vibras, cambio mis energías y Mira, por lo general no permito que nada de estas afectaciones o comentarios negativos puedan irrumpir en la tranquilidad de mi día. Entonces trato de decirle, bueno, si las cosas nos van a salir mal, pues vamos a imprimirle otro ímpetu al asunto, vamos a tratar de que nos salgan bien de alguna manera, si el día va mal, lo mejoramos nosotros, le cambiamos un poco el ritmo a la vida, a la escena. Y en mi caso personal, a partir de todo lo que sucede, ¿no? Suelo cambiar mis energías en ese sentido y afrontar la vida de manera positiva, como bien decía la doctora. No permito que estos comentarios negativos afecten mi quehacer cotidiano. tranquilidad es paz. Fíjate que muchas veces tenemos un día violento, un día de eso exorbitante y conservamos nuestra paz. Es decir, porque tú dijiste tranquilidad, que nada perturbe mi tranquilidad. ¿Eso significa paz? Hasta cierto punto, la paz y la tranquilidad, aunque sean similares, yo pienso que no son iguales. Que la Ajá. paz viene siendo como ese lugar o esa sensación que uno se da todo el tiempo donde no permite que haya nada interrupto en este sentido, que no haya, vamos a decir, malos pensamientos, que no exista, digamos, malas vibras. Pero todo eso es muy idílico, a veces. Claro. ¿Cómo piensan No, ustedes? yo no. A ver, me encantaría, ¿eh? No Claro. te digo, pero es muy idílico. Me encantaría, la verdad, me encantaría tener un día de eso así brutal y Ujú. conservar mi paz. Tú me dices que Mira, no. si te soy sincero, yo no lo logro muchas veces. Yo tengo que llegar a la casa después de un día brutal, sentarme y tratar de bajar un poco el nivel, pero es difícil, es difícil. En la Claro. cotidianidad nuestra es bastante difícil. Sí. No, eso. ¿Alguna recomendación desde su sabiduría? Oh, muchas gracias. Mira, es complejo, ¿no? Siempre es complejo, porque también va a depender de la disposición interna, individual de Creo que eso es de cada fundamental, ser, sí. claro, ¿no? Eh, ¿Cuánto me cuido yo? ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto soy capaz de mantenerme en este ámbito idílico, como usted le llama, o en este otro que es como el caos, ¿no? ¿Cómo logro lo intermedio? ¿Cómo logro estar, o sea, a lo mejor no en paz, pero tranquilo, por lo menos eh, no rabiar, no rumiar, Relajado. porque quizás eso es lo que nos hace
disponernos a algo más negativo, ¿no? Si estoy todo el tiempo rumiando, no sé qué, y tirándome yo misma malos conceptos, hábitos, historias, ¿no? Y estoy reclamando ante cualquier situación que se me presente, pues probablemente, así desde el punto de vista fisiológico, la cantidad de cortisol y de noradrenalina que estoy Es mucho, liberando claro. es tan grande que no soy capaz de tolerarlo y por tanto emerjo como una gran rabia o una gran rabieta o una gran eh, fuerza interna que agrede a los demás, por ejemplo. ¿Cómo en medio de esa nube de polvo mental encontramos un rayito de luz? Como decía él, Bajándole, bajar bajándole. los niveles, ¿no? Yo le digo a los niños y a las niñas, abrázate y haz alitas. Inspira y cuando expires, alitas. Y eso, solo eso, hace que se bajen los niveles. ¿Cuántos de ustedes en sus casas se abrazan ahora y hacen alitas? A los Sí. adultos, lo mismo. Es más, por ejemplo, el agua fría en el rostro, en las manos, solo en el rostro y en las manos es suficiente, ¿no? Para bajar un poco. Inspirar, expirar, inspirar, expirar, que son cosas Sencillas. muy sencillas que cualquiera que nos está escuchando ante una situación que le está doliendo porque tiene una herida psíquica, porque tiene abandono, porque muchas cosas que pueden haber incidido en su historia son capaces de hacer que esto cambie, ¿no? Y cambie el entorno, cambie la vibra, como decía ella, ¿no? Se encuentra con una persona en sus vidas, ¿no? Profesional y exitoso, que todo el tiempo está construido en negativo. Sí. Sí, yo creo que estamos rodeados de eso todos los ¿O sí? días. Sí. ¿Cómo lidias con eso? Mm. A ver, te estoy hablando de una persona ejemplar, capaz, inteligente, interesante, pero que está construido en negativo. ¿Cómo lidias con eso? Mm, ¿Cómo lidiar con la construcción negativa? La profe hace poco hablaba, hace un momento hablaba acerca de lo que uno hace, ¿no? Para mantener esa tranquilidad. Y yo creo que lo importante aquí radica en qué vas a hacer a pesar de ser una persona negativa. ¿Cómo vas tú a reaccionar ante determinada situación? En este caso, ante un problema, por ejemplo. ¿Vas a mantener tu estatus o tu temperamento negativo? ¿O vas sencillamente un poco a ceder para resolver determinadas situaciones, para salir a flote, como solemos decir en el argot popular? Y por supuesto, yo creo que aunque seamos personas construidas sobre la base de lo negativo, siempre podemos imprimir algo positivo de manera tal que el día lo hagamos nosotros mismos. La, la manera de construir nuestro día, nuestro quehacer, esté pautada por nosotros mismos y al mismo tiempo cambie todo. O sea, que para que valga la pena, y vuelvo a citar a Manolo, ¿necesitas que el mundo gire alrededor tuyo o cómo? Mm. No necesariamente necesitas que el mundo gire en torno a ti. Más bien tú puedes tener tu vida a disposición del mundo Claro, y por eso está supuesto bonito, sí. en gran medida ir reacomodando o reajustando ciertas y determinadas cosas. Sí. Sí, Yo iba a comentar que igual es complejo, ¿no? Porque si tú partes de que es una persona inteligente, esto, lo otro, no se da cuenta de este negativismo, porque está tan metido en su rol profesional, social, el que sea, que todo lo hace tan bien que no es capaz de darse cuenta que está en ese lado negativo o que vibra con eso negativo, porque hay muchas personas que se gozan de ese negativismo, Mm. ¿no? Como que lo se viven, no es que ceban, se ceban se en eso. ceban en eso, ¿no? Y entonces es que no se dan cuenta. Entonces es como invisible, como silencioso. ¿Quiénes se dan cuenta? Los demás, los que están a su Los que están alrededor, afuera, sí. los que están a su alrededor. Entonces, esto siempre es en vinculación con el otro o la otra,
¿no? Y eso es como, es auténtico del otro o de la otra, que es capaz de darse cuenta y ponerlo frente a ti. Entonces, ¿cómo hacemos para que el otro, que está teniendo todas esas conductas o ese negativismo, logramos decirle, a ver, mira, piénsate, reflexiona, porque lo que está ocurriendo nos hace daño? No sé, los líderes, los jefes, las jefas, ¿no? Que muchas veces son maravillosos, extraordinarios, seres de doble excelencia, estrellas, como digo yo, pero que tienen su lado también, como dice el dicho, que tienen una herida psíquica o que todo lo consideran que tiene que ser doloroso para que valga la pena. Vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias por estas reflexiones de ustedes. Gracias también a ustedes por la sintonía y por sus mensajes que llegan a una de las zonas más populares de La Habana, que es la zona de Masón y San Miguel, donde está el Canal Habana. También sus correos electrónicos a esta dirección que pasa por el borde inferior de sus pantallas. Enseguida estamos de vuelta. Y seguimos hablando del tema que nos ocupa hoy. Todo tiene que doler para que valga la pena. Ese es el tema que nos convoca hoy. Me quedé con ganas de preguntarte, Sí. a propósito de la reflexión de la doctora y de nuestra querida periodista, ¿cómo lidias con estas situaciones? Porque tú trabajas en un ambiente laboral con varios profesionales. Evidentemente tú eres un hombre construido en positivo, pero llegas a la casa que tienes que bajar. ¿Qué pasó en ese día? Es muy complejo. Tengo 3 niños pequeños en casa y es extraordinariamente complicado. Yo tengo necesariamente que hacer una pausa de aproximadamente 1 hora Para no trasladar. para no trasladar muchos de los problemas que son naturales. Uno se enfrenta como profesional a cosas que tiene que resolver. Algunas no con todo el apoyo del mundo, pero tiene que resolverlas finalmente. Uno llega a la casa y tiene que hacer la pausa. Aproximadamente, le decía, 1 hora, no mucho más, para poder seguir con la vida. Porque la vida continúa. Y uno no puede estar llevándole a los niños que no tienen jamás responsabilidad con lo que pasa en el trabajo, estos temas. Pero hay que hacer la pausa y bajar los niveles. ¿Será que el esfuerzo, ese esfuerzo que llevan todas las tareas, cualquiera, la más mínima, tareas grandes, medianas, pequeñas, será que el esfuerzo lo estamos asociando al dolor? Mm. Por un problema de tradición. Y ahora voy a remitirme a aquel primer momento donde hablamos que nos viene de muy atrás. Claro. ¿Será que, bueno, el verbo trabajar, o sea, me da trabajo? Cuando yo digo me da trabajo, es que tengo que hacer un esfuerzo con el que estoy, o sea, bueno, trabajar debería ser también una oportunidad magnífica de Claro. crecer. Claro. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo partiendo de lo que dije al principio, ¿no? Que el yo primario del ser humano, Sí, el yo placer, ¿no? Entonces, si yo aprendo desde ahí, probablemente no me confronte con esto que me duele, con claro. esto que es doloroso para, ¿no? Porque, ¿qué es doloroso para uno? ¿No? ¿Qué es doloroso? Bueno, los dolorosos son los duelos, las pérdidas, ¿no? Las y en eso hablo de cualquier duelo, de cualquier pérdida, Claro. desde el trabajo, ¿no? Pérdida laboral, pérdida de tiempo, pérdida de familiares, pérdida de amistades, pérdida de muchas cosas. La de tiempo está Entonces, muy de moda, sí. ¿ah? Mm. La de tiempo está muy de moda, sí. Claro. No pierdo mucho tiempo, por ejemplo, no tengo posibilidades de estar haciendo otra cosa y pierdo mucho tiempo porque, no sé, hay otras situaciones que me impulsan a eso. Por ejemplo, falta de luz o falta de electricidad o lo que sea, ¿no? Las situaciones complejas de lo cotidiano. Hoy en nuestra sociedad está bien difícil todo, ¿no? Entonces, pero eso no tiene que ver con mi ser interno, ¿no? Porque puede haber muchas dificultades, pero si yo me predispongo a mirarlo y a filtrar lo que me va a agredir o lo que me va a hacer daño, entonces, mira, las cosas van a fluir de mejor manera. Eso es lo que yo creo, ¿no? ¿Encuentran ustedes placer en el esfuerzo? El esfuerzo es un sacrificio por un bien, por lograr un objetivo. Y yo pienso que
puede haber cierto punto de placer en gran medida al punto que uno logre Claro, lo que uno se claro, propone. el logro. El logro yo creo que es lo que te da esa satisfacción de alcanzar algo que te has propuesto, una meta o un sueño que siempre anhelaste. ¿Y tú cómo lo ves? Tiene que haber un equilibrio en lo que uno se plantea en la vida. A ver, si uno trabaja en algo que no le gusta, no le da placer, es muy difícil que logre esforzarse para ese logro. Muy difícil. Pero si uno logra que eso que en lo que uno trabaja, en lo que uno estudió, en lo que uno se esfuerza, es algo que le gusta, sí, te va a causar un esfuerzo, vas a tener que esforzarte por lograr metas, pero en el logro estará la satisfacción. Y volvemos a lo mismo, será con dolor, pero la satisfacción será finalmente el premio, pienso yo. Bueno, sí, yo creo que de alguna manera se recompensa, pero tú decías, hablabas de la meta. ¿Dónde pones el foco? ¿En el proceso o en la meta? Yo creo que si pones el foco en la meta, no voy a responder por ti, por supuesto, crea un poquito de ansiedad, de angustia. Exacto, por no lograrlo o por ver qué se presenta en el camino. Y yo creo que perdemos el enfoque en ese sentido, que es sobre el proceso. Lo más importante es cómo vamos a hilvanar el proceso, de qué manera lo vamos a hacer, si es o no tedioso, y si es tedioso, qué hacemos para cambiarlo o cómo mejoramos ese proceso para llegar a esa meta, por supuesto. ¿Se trata de construir realidades o de construirse esas realidades? Ambas cosas. Ambas o sea, cosas. Ambas Un poco cosas. de O cada sea, una. tienen que ir en equilibrio, ¿no? Mi propio proceso va a ir acompañando el proceso de la meta, ¿no? La construcción de la meta, el camino para, ¿no? Si yo le pongo muchas trabas al camino, ¿no? Bien. Entonces siempre voy a tener que estar saltando obstáculos y me va a ser más difícil. La energía es finita en ese caso, Claro, claro. pero si yo trato de ir limpiando el camino, ¿no? No recogiendo muchas cosas de las que quizás yo mismo le voy poniendo el obstáculo, entonces mi meta va a ser mucho mejor, ¿no? Voy a lograrlo más rápido. Y sobre todo, creo que él decía algo maravilloso. Necesito bajar antes de tener un intercambio de cualquier tipo con mis hijos pequeños, ¿no? No, Los porque si no hijos se no son convierte en una responsables. cadena también. Exactamente, Claro. ¿no? Si yo llego de mala forma o mal o qué sea y lo traspaso a los otros, entonces todo se transforma en un caos en Ustedes ese dos, ámbito. ¿cómo hacer para que valga la pena? En mi caso personal, yo sencillamente me enfoco. Enfocarte. Enfoque más que nada y pienso en el resultado, lo que hay detrás de todo ese gran proceso, como bien comentaba la doctora. La doctora ya planteó la negociación Exacto. de esas áreas. Tú te enfocas. ¿Y tú? Yo trato de que valga la pena porque me enfoqué, porque el resultado sea el que yo quiero. Tengo que tener en cuenta que las metas no son únicas, ni los procesos de las metas son únicos. Yo tengo que saber que en el camino a esa meta tengo otros procesos confluyendo y tengo que saber manejarlo para con tranquilidad, con toda tranquilidad, poder enfocar bien qué necesito para llegar a la meta. Pero siempre va a valer la pena, siempre. Pues muchísimas gracias. Gracias, Manolo, por prestarnos el término. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos próximamente en otros programas. Gracias por la sintonía y recuerden que nos vemos a esta misma hora por este mismo canal. Y recuerden bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.